En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado del Evangelio según San Marcos en el capítulo 4, versículo del 35 al 41. En aquel día al atardecer dijese Jesús a los discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaron. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta que casi se llenaba de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre una almohada. Lo despertaron, diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y le dijo al mar: Silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen. Palabra del Señor. Amadas familias, amadas parejas y amadas personas, miramos nosotros hoy el título: Se levantó la tempestad. Se levantó la tempestad. Todos tenemos tempestad en nuestra vida. En primer lugar dice al atardecer. El atardecer va a llegar la oscuridad, el momento de la dificultad, del problema, ¿cierto? Jesús le dice a los discípulos: vámonos a la otra orilla. Se subió en la barca y otras barcas lo siguieron a Jesús. Se lo llevaron. Y dice que allí cuando estaba, se levantó una gran tempestad. Una tempestad que el agua se metía en la barca, ya casi se hundían. Y usted dice: bueno, ¿y dónde estaba Jesús? Ahorita le contamos el segundo punto, ¿no? Interesante. Nos habla de la iglesia, es la barca. La barca es la iglesia donde nosotros estamos, pertenecemos. A veces hay tempestades en la iglesia y no por eso vamos a perder la fe. La vida de nosotros también es de tempestad. Nada de raro que usted que me está escuchando y que estamos meditando en este evangelio, estás pasando un momento de tempestad. Tal vez descubriste la infidelidad de tu esposa, de tu esposo. Tal vez caíste en el fracaso de un negocio o por ansia del dinero te metiste donde no era. ¿Cuál es la tempestad que estás viviendo? ¿La enfermedad? ¿Cuál es la tempestad que estás viviendo? Hoy nos habla de la tempestad de la vida. Al atardecer siempre hay una noche en nuestra vida. No solamente una noche, hay muchas noches en nuestra vida. Y eso es lo que nos está hablando hoy. Pero recordemos que en la barca va Jesús. Miramos el segundo momento. Él estaba en la popa, en el lugar más alto de la barca, ¿no? Y dice que estaba con un cabezal, significa con una almohada. Yo se lo traduje en el momento. Usted dirá: bueno, el padre como que se equivocó. No, un cabezal significa tenía una almohada, estaba en popa, dormido profundo. Y ellos se preocuparon, dejaron de mirar a Jesús y colocaron la mirada en la tempestad. Y es la verdad, eso nos sucede a ustedes y a mí. Cuando tenemos problemas, quitamos la mirada de Jesús aquí en Él y colocamos la mirada en el problema. Es cuando más tenemos que mirar a Jesús y preguntarle y decirle: Jesús, estoy en tus manos, tengo fe que tú me puedes sacar adelante. Tengo fe que tú vas a calmar esta tempestad. Y esta palabra es para aquellos que están en momentos difíciles en su vida. O que ustedes sepan que alguien tiene una dificultad en este momento grave. Mándele este evangelio. Porque a veces quitamos la mirada en Jesús y la colocamos en el problema, en la dificultad, en la enfermedad. Y nos dice especialmente, le dijeron gritándole: no te importa que perezcamos. Es la desesperación humana normal, es la angustia, la desesperación. Recordemos a Jesús en la cruz, cuando estaba a punto de morir. Levantó la vista al cielo y dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el grito existencial de Jesús como verdadero hombre. Y es el grito existencial de nosotros los seres humanos. Pero después de ese grito existencial humano de desesperación, tiene que salir el grito de fe y confianza en Dios. ¿Qué dijo Jesús antes de morir? En tus manos encomiendo mi espíritu. No es insultando a Dios, no es retando a Dios, no es haciendo cosas que no son que vamos a resolver el problema.
Es decir, a Jesús que se haga tu santa voluntad. Es la fe y la confianza en el Señor colocándonos en Él. ¿Qué sacas tú? Peleando. ¿Qué sacamos? Discutiendo. ¿Qué sacamos? Y yendo a resolver un problema con un problema más grave. No. Es mirando a Jesús y diciéndole a Él que nos ilumine. Que nos ilumine y que nos ayude a salir adelante. Y dice en aquel momento especialmente, dice, se colocó de pie e increpó al viento. Le dijo, quédate quieto, ya, en mi nombre te digo que se quede quieto. Y todo se calmó. Volvió el mar al cero, a cero. Yo recuerdo cuando navegué 3 meses en el mar Caribe, en la Armada, en el buque Gloria. Soy glorioso, ¿no? Entonces miramos nosotros cómo el mar a veces irrumpía y tenían que cerrar las escotillas, decían, por altoparlantes, el capitán, cierren escotillas, ¿no? Y cerraban las puertas de seguridad como la nevera para que no entrara el agua, ¿no? Y yo me decía, ¿está asustado, padre? Yo decía, no, porque ustedes están tranquilos. Si ustedes no se desesperan, yo tampoco. Y era verdad. Ellos cerraban y pasaba las horas por encima de la popa, de allí, del lugar donde Jesús estaba. Y yo estaba calmado porque los veía ellos calmados. Y uno internamente se puede mover en el... Pero hay momentos difíciles también en mar. A veces teníamos que amarrarnos para poder dormir. Había que amarrar las mesas para poder comer y los platos teníamos que sostener en la mano para poder comer. Y cuando viene este evangelio, para mí fue una experiencia hermosa, ¿no? Fue fuerte porque duré 1 mes vomitando en el buque Gloria, ¿no? Fue la mejor dieta, increíble. Pero miramos que yo entiendo este evangelio desde la experiencia mía en el Gloria. Ninguna experiencia es mala, todas son buenas. Aunque no quería subir, me pidieron, para no decir me obligaron a subirme, cierto. Pero fue una experiencia maravillosa, no me arrepiento totalmente, ¿no? Y miramos nosotros, dice, vino una gran calma. Y les dijo Jesús, ¿por qué tienen miedo? O sea, ustedes no me han visto hacer los milagros, no me han visto sanar a los enfermos, no me han visto. ¿Y por qué tienen miedo? Ellos pasaron de ese miedo a morir al miedo de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Todavía no lograban entender que era el Salvador del mundo. Qué interesante. Hay un miedo de morir, de estar desprotegidos, de fracasar. Pero ahorita viene el miedo, ¿quién es Jesús? Ese mismo miedo que tú y yo a veces sentimos cuando estamos en la tormenta y le prometemos a Dios esta vida y la otra y no le cumplimos. Ni siquiera vamos a misa a veces. Y creemos que Dios nos lo viene a cobrar. No dejen ese miedo. Dios no cobra nada. Si Dios cobrara algo, usted ni yo estaríamos aquí. Dios no es como nosotros, vengativo. No son como el gota a gota, no es como el banco. No. Nosotros sí seguimos con deuda con Dios, pero Él no nos va a hacer nada. Somos nosotros que nos hacemos daño al no cumplirle a Dios, porque Dios es nuestro Salvador y porque Él quiere que vayamos al cielo. Dios Todopoderoso, te pido especialmente por las personas que están viviendo un momento de tormenta, de dificultad. Ayúdalos a salir adelante, que no quiten la mirada en Jesús, en la Santísima Virgen María, en los santos que nos ayudan delante de Jesús para salir adelante. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Suscríbete en mi canal de YouTube, Padre Perdomo, donde dice la palabra suscribirse. Toca la campanita para que cada día te llegue a las 9 de la noche de Colombia, te llegue el Evangelio. Sería, lógicamente, 3 de la mañana en España, en Europa, los que están en Europa. No recuerdo las otras horas en Estados Unidos o en Argentina, ¿no? Pero sí, tratamos de que el Evangelio llegue temprano. También recordemos, sígame en Instagram, Padre Perdomo. Recordemos, primero Dios y segundo la familia. No se olviden de orar por mí, que yo siempre oro por ustedes. ¡Feliz día para todos!